Vamos a ir arrancando, si quieren sentarse los que están afuera. Bueno, buenas tardes a todos. Los invitamos este es el segundo encuentro que hacemos de las rondas por el derecho al futuro, de Patria y Futuro. La primera ronda el primer encuentro fue de trabajo y este segundo encuentro es de economía. La idea es poder presentar algunas propuestas, analizar, digamos, la coyuntura actual y al mismo tiempo presentar algunas propuestas para adelante, para poder ir pensando, digamos, y reflexionando sobre los gobiernos anteriores, digamos, del campo nacional y popular, pero al mismo tiempo poder proyectar a futuro. Hoy nos acompañan Felisa Micheli, exministra de Economía y Producción, Pablo Ferrari, economista de la UBA y de la UNDAP, y Federico Pastrana, que es macroeconomista de la UBA, director del Centro Periferia Consultora, y expresidente del Banco Vice. Bueno, la idea es un poco introducir, obviamente, este es un momento complicado, digamos, y de retroceso de los derechos en general adquiridos, digamos, durante el kirchnerismo, digamos, y procesos de avance que tuvimos. Hoy en día, digamos, estuvo el cierre de la Comisión Nacional del Derecho a la Identidad y claramente esto se enmarca dentro de lo que es, bueno, un proceso general de deterioro de los derechos y en el marco de la economía de una vuelta, digamos, y profundización del modelo neoliberal. Tuvimos, bueno, las políticas de Milei en este momento claramente están yendo hacia una caída del poder adquisitivo que se implementó con los primeros días, digamos, una fuerte devaluación, una caída, digamos, de una reducción del Estado, digamos, como política, y bueno, y eso, toda la contracción, digamos, de la economía y una caída del desempleo y una caída y un aumento de la pobreza muy fuerte. Voy a dejar algunos indicadores, digamos, como para contextualizar nada más, y después les paso la palabra para ya el análisis a los panelistas. Tenemos eso, el primer trimestre nos dejó una caída del 5.5% del PBI, una caída del empleo del 0.8%, un 55% de pobreza, y hoy salieron datos de UNICEF que marcan que hay 7 millones de chicos en la pobreza. Bueno, una caída de la inflación, pero que es producto básicamente de la contracción de la actividad económica y un fuerte comienzo de una desindustrialización justamente, digamos, por esta contracción. Y bueno, y unos 15 puntos de ajuste fiscal que claramente, digamos, muestran esta restricción de la actividad a partir, digamos, de una caída de la inversión pública. Bueno, le paso la palabra a Felisa Micheli, así empezamos. Vamos a hacer 15 minutos más o menos cada uno. Vamos a hacer una primera parte de esto, de análisis del gobierno, de las políticas del gobierno, y después vamos a pasar, digamos, a las propuestas, digamos, de un plan de desarrollo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un gusto enorme estar acá, en este espacio de Patria y Futuro de Capital, abriendo los locales para dar estos debates, para dar esta discusión, para dar mayor intento de comprensión, no sé si vamos a comprender, pero intento de comprensión de la realidad que hoy nos agobia en materia económica, ¿no? Todos sabemos que desde que asumió Milei, la vida de los argentinos cambió rotundamente. El proyecto de Milei pretende ser un proyecto fundacional o refundacional de la Argentina, pero en el fondo es un proyecto que ya conocemos, un proyecto de endeudamiento
que se caracteriza por un neoliberalismo a ultranza, parecido al que tuvimos en los 90 y en el macrismo, con aspectos de la dictadura y con una similitud muy grande al macrismo, que es abrir espacios de negocio a como dé lugar y rápidamente, o sea, espacios de negocios para las grandes corporaciones que son quienes apoyan este proceso. A mi juicio, cuando hablamos del gobierno de Milei, todos sabemos que no estamos hablando de Javier, de Karina, de Caputo, de sus ministros, la vicepresidenta, etc. Estamos hablando de un frente de sectores sociales que son los grandes poderes económicos fácticos. Ellos son el mascarón de proa, si se quiere, son la pantalla de lo que está atrás, y lo que está atrás son los grandes grupos concentrados de la Argentina que ya no tienen intereses económicos en nuestro país, sino que están totalmente internacionalizados. Son los grupos financieros internacionales también en contacto y en comunicación con muchos vasos comunicantes con el poder financiero local. Y son los nuevos grupos económicos de la Argentina, que ya no son esos grupos industriales que siempre nombrábamos, como Bagó, Techín, Arcor, Secretaría General de ESA, sino que además de ellos se han sumado, muchos de ellos han pasado a tener actividades extractivistas, porque esa es la onda del momento, ese es el mensaje del momento, y se han sumado otros grupos que son entre grupos financieros y grupos de servicios. Ejemplo, los bancos ya formaban parte de este entente, pero estos grupos de las nuevas tecnológicas, de las 10 u 11 empresas tecnológicas que en Argentina se llaman los unicornios, los caballitos de mar me salía, no era eso, los unicornios, y la verdad que tienen características absolutamente distintas, porque no tienen fábricas instaladas en la Argentina donde lo productivo de esas fábricas depende de las políticas del gobierno, nada que ver. Son otras características. Grupos inmobiliarios, de servicios inmobiliarios, como IRSA, por ejemplo. Esto caracteriza a este gobierno, y este gobierno representa esos intereses. No nombré al agro, no sé si se dieron cuenta, porque realmente esa burguesía industrial, esa oligarquía tradicional que conocemos, no es que no reciben nada de este gobierno, pero no son los que ponen el punto de la dinámica de cómo se mueve la economía hoy. Las medidas que se toman, los aliados trascendentales del gobierno, los grupos que apoyan al gobierno tienen que ver con esto. Y además, por supuesto, están los grupos mediáticos, que ya no son mediáticos, sino que tienen intereses en distintos sectores de actividad económica, y la justicia, el Poder Judicial, aliado, ya no sé si es por dominación o por su propia ideología, por dominación, digo, de intereses, subalternizado al poder económico por intereses concretos o por su propia mentalidad e ideología y origen de clases. De todas maneras, el Poder Judicial juega, junto con el mediático, en facilitarles las cosas a todo este entente de intereses que son muy fuertes, muy poderosos, y que encontraron en la figura de Milei y todos quienes están a su alrededor, hoy detentando el gobierno, quienes pueden llevar adelante esas políticas que castigan a las grandes mayorías. Yo me voy a referir fundamentalmente a los aspectos, porque no tenemos tiempo, si no me gustaría hablar sobre más temas, pero fundamentalmente a que el esfuerzo más importante que el gobierno dice que es su objetivo es limitar, reducir, bajar la inflación. Para eso decidió realizar una política monetaria sumamente restrictiva. Para eso decidió realizar un brutal ajuste fiscal, y para eso decidió anclar el tipo de cambio oficial en un valor cercano a los 1.000 pesos, que es el que, según el gobierno, fundamenta o da anclaje a toda la política económica, y al cual tendrían que converger las variables, los otros tipos de cambio,
con el movimiento y la manipulación que están haciendo de las otras variables. Todo esto pensado en un horizonte para que en el corto plazo puedan levantar el famoso cepo y entren dólares con libertad, y en el futuro dolarizar, que se acuerdan que fue una promesa de campaña de Milei. Esto no les está saliendo bien hoy por hoy. ¿Por qué? Por un lado, porque las reservas internacionales no las pudieron aumentar. Hoy estamos hablando de 26.000 y un poquito más de reservas internacionales, de las cuales casi 20 son del swap que corresponde a la China, que no lo pueden utilizar ni lo pueden tocar. Entonces, si sacamos eso, les queda apenas unos 6.000 millones, y acá confluyen varios factores. Uno, que todos los que Milei y todos los demás, Caputo y Milei básicamente, Sturzenegger también, hablaron de que podían conseguir fondos en cualquier lugar del mundo, tenían en el teléfono promesas de los bancos que les iban a dar los fondos. Ni los bancos, ni los fondos de inversión, ni la Reserva Federal, ni el Fondo Monetario Internacional accedieron a poner un dólar extra en la Argentina. Les falló ese camino. La liquidación de la cosecha tampoco les dio el resultado que ellos esperaban. Ustedes recuerdan que el año pasado hubo una sequía brutal y se esperaba que este año la liquidación de la cosecha diese un resultado mucho más amplio. Ha pasado el segundo trimestre y el Banco Central no ha podido comprar las reservas que necesitan para fortalecerse y no tener que sufrir los avatares de las presiones devaluatorias. Ese camino también les falló. También ha acontecido, y está aconteciendo en el mundo, una disrupción en torno a la forma en que están actuando los mercados financieros, subas de las tasas de interés en Japón, por ejemplo, lo cual altera el funcionamiento, digamos, de ese mercado financiero que es muy grande. Todos salen, al subir la tasa de interés, todos los salen a vender los activos que tenían en yen para volver al dólar. Esto genera este famoso vuelo a la calidad, volviendo a comprar los bonos de los Estados Unidos. Acá también se vio eso, en Nueva York también, bajan los bonos de Argentina y sube el riesgo país, lo cual también les impide obtener, es un círculo vicioso, no logran tener reservas, el riesgo país aumenta, los fondos no entran y se continúan dando por este andarivel que no han logrado modificar, ni siquiera mejorar en lo que estaba hace unos meses atrás, no van en buen camino. Todo esto, todo esto está además caracterizado por una visión absolutamente monetarista y fiscalista, con la concepción de que los precios van a ajustar a la demanda, bajando la demanda interna, los precios van a finalmente reducirse. La verdad que hoy salió el índice nuevo de julio, está en 4% la inflación, y ese es un valor sumamente alto, porque además nosotros tenemos que recordar que en diciembre hubo una devaluación de casi el 120%, que llevó los precios en diciembre al 25% y que desde ahí vienen bajando, pero que un 4% no es ningún índice para festejar con las decisiones en materia monetaria, fiscal, cambiaria y de tasas de interés que se tomaron. Se mueve el ajuste fiscal, donde pueden soltar la mano en algún rubro, o el dólar oficial o la brecha se achica, o tienen que largar un poco más de emisión monetaria, todo el esquema fracasa, porque aún con un esquema tan fuerte, los precios siguen aumentando y este mes lo han hecho al 4%. Estamos muy lejos de lograr esto que dijo el ministro Caputo, de llegar a una inflación del 1 o el 2%, que es lo que necesitan para que los precios y el dólar aumenten en la misma magnitud mensualmente. Eso no lo están logrando. ¿Cómo impacta todo esto en la actividad económica? Lo sabemos, ella acaba de dar los datos de cuáles son las consecuencias. No hay crecimiento industrial, la demanda interna caída, salarios, jubilaciones, programas sociales, todos perdiendo poder adquisitivo, y un Estado que entra en lo que nosotros llamamos el círculo vicioso del ajuste permanente.
un Estado donde hoy recortan tales gastos, la obra pública, suprimen dependencias, despiden empleados y reducen el gasto para lograr un superávit que es ficticio, porque además tienen acumuladas deudas con proveedores y pagos no hechos de un alto volumen, pero lo hacen y tiran para abajo en la actividad económica. Al a tirar para abajo la actividad económica, ¿qué ocurre? Cobran menos impuestos. Al cobrar menos impuestos, ¿qué pasa? No les alcanza para pagar los mismos gastos que el mes pasado, con lo cual tienen que volver a recortar, y esto es un círculo vicioso que lo vivimos en la Argentina. Los más grandes nos debemos acordar acá de los 90, que todo el tiempo estaban buscando el mayor ajuste fiscal, el mayor recorte de gastos, y siempre cada mes a mes pasaba exactamente lo mismo. En paralelo con todo esto, y esto es algo de lo que se habla muy poco, se está llevando adelante un fenomenal endeudamiento externo, un fenomenal aumento de la deuda en moneda extranjera además, no solamente en pesos, que sería ya un problema, sino que en moneda extranjera, con lo cual lo que hoy no se puede pagar, no hay los dólares para pagar los vencimientos de la deuda, imaginémonos lo que va a ser el año que viene o los años próximos cuando se sumen todos los bonos que ellos crearon y los pagos que hay que afrontar que están atrasados de importaciones, el famoso BOPREAL y los pagos de importaciones. Los vencimientos de la deuda para el año próximo son enormes para la Argentina, desproporcionados. Esto no tiene la culpa este gobierno, esto quedó así de la deuda que asumió Macri, del acuerdo con el fondo que renegoció Guzmán y de la cuestión de la negociación con los acreedores privados que también negoció Guzmán. Yo he sido muy crítica de la política económica implementada por Guzmán, básicamente porque hizo dos cosas nada más: renegociar el acuerdo con el fondo y renegociar el acuerdo de deuda con el sector privado, y las dos cosas las hizo de una manera insustentable para los que son los números de Argentina. Para que ustedes tengan una idea de magnitud, nuestro país produce un saldo comercial externo, para los que no lo tienen tan claro, exportamos e importamos como país, el saldo de esas ventas externas menos las compras externas ha sido positivo en los últimos años de una manera exagerada y muy buena para la Argentina. ¿Por qué no se ha podido acumular reservas? Porque se paga permanentemente deuda, vencimientos, intereses, con la mala suerte para nuestro país que desde que se asumió la deuda con el fondo, las tasas de interés se han ido para arriba y los intereses con el fondo se duplicaron prácticamente desde que se tomó el crédito. Entonces, acá hay un problema de que la famosa restricción externa de la que tanto habrán escuchado hablar no tiene solución, no porque acá cuando aumenta la producción aumentan las importaciones y no alcanzan las exportaciones de ninguna manera. Es por el tremendo y desproporcionado endeudamiento externo en moneda extranjera que tiene la Argentina. El año que viene vencen entre 20 y 23 mil millones de dólares de vencimientos de la deuda externa entre las provincias y el sector público nacional. Todos van al mismo lugar a buscar los dólares, que es al Banco Central. ¿De dónde la saca el Banco Central? De las reservas. Si el saldo comercial va a ser el año que viene 12.000, 13.000 millones y tenemos 5 o 6, fíjense ustedes que no alcanza para pagar la deuda. Después falta para todo lo demás, para pagar las tarjetas, para pagar todas las otras relaciones que tiene Argentina con el exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este contexto es que se entiende por qué mandaron el oro a Londres, el oro de las reservas, para hacer un embargo sobre ese oro y que los bancos que no quieren prestarle a la Argentina, porque como ya dijimos antes, los bonos están en franca caída y el riesgo país en franca subida, los bancos dicen: en este país no podemos poner más plata. Para garantizar exigen el oro, y estos inescrupulosos, los que no tienen ningún inconveniente, han llevado el oro a Londres para realizar esta operación, que encima todavía está en veremos,
porque nadie sabe ni siquiera si los bancos van a, con el oro y todo, poder prestarle a la Argentina. Perfecto. Todo esto que les cuento no es más que otra manera de hacer negocios que están abriendo a todos se dan cuenta que cada vez que se mueve un bono para un lado o para el otro se cobran comisiones, se cobran cargos, todos los cobran los bancos, los fondos de inversión, y es eso lo que les importa. Mientras tanto, nuestra gente padece las consecuencias de todo esto. A futuro, si siguen con esta política económica, no se ve ningún motor que pueda prender la economía para que mejore la situación. Por lo menos de aquí a fin de año tenemos que esperar un panorama recesivo y de aumento del desempleo. Esa es la visión. ¿Se puede salir de esta? Claro que sí, es todo voluntad política, decisión y un poco de organización. Y además siempre tengamos en cuenta, compañeras y compañeros, que cuando ellos dicen, y si hubiera ganado más hubiera aplicado el mismo plan, porque quieren hacerle creer a la gente que somos todo lo mismo y no lo somos, hay otras opciones, hay otras posibilidades, hay formas de tener superávit fiscal, tener superávit externo y hacer crecer la economía con la gente adentro, aumentando el empleo. Nosotros lo hicimos en la época de Néstor Kirchner y su gobierno. Existían los superávit gemelos, existía el aumento de la producción, existía la caída del desempleo, la generación de empleo muy genuino, y todo eso se puede volver a hacer porque no es más que tener esa voluntad, esa decisión de llevar la economía a favor de las mayorías y no a favor de estas minorías tan concentradas que se llevan además la plata afuera y después para traerla piden un blanqueo, como el que estábamos hablando con los compañeros, que es increíblemente también favorable. Así que después, si quieren, cuando hagamos la ronda de preguntas, porque ya el tiempo se ha acabado, hablamos de qué propuestas y qué posibilidades hay para salir de esta situación que, por supuesto, con todo gusto las debatiremos. Gracias. ¿Me avisás a los 10? Así me voy regulando. Buenas. Yo voy a tratar de aportar para tratar de caracterizar primero al gobierno de Milei. Sabemos que es un garca, pero tratar de hacer algunas precisiones si es posible. Apenas asumió el 12 de diciembre, el ministro de Economía, por pedido de Milei, dijo que los precios estaban reprimidos, que había una represión de precios y por eso había que reestructurar los precios relativos, los más importantes de la economía, aquellos que están en todo: dólar, salario y energía. Incrementó el tipo de cambio 118%, la inflación de diciembre fue 25,5%, el salario no aumentó, aumenta energía, se dolariza la energía, aumenta la energía, y el salario es un precio, es el precio del trabajo, es el que está decidido a bajar. Eso me parece que es lo más importante a destacar como caracterización del gobierno de Milei. Sin embargo, esta caracterización es prácticamente igual para cualquier gobierno que solemos llamarle de derecha. ¿Cuál puede ser la singularidad del gobierno de Milei? Por un lado, como otros gobiernos, intenta ahí está mejor, modificar esto que decía Felisa, que en la literatura económica se conoce como el péndulo argentino, que en otros lugares no está porque directamente está siempre a la derecha. Acá tenemos la virtud que está el péndulo porque a veces estamos nosotros. Entonces, lo quieren desterrar. Intentaron de alguna vez de alguna manera con la dictadura, se complicó, de todos modos nos dejaron flores de quilombos como la deuda externa. Con el menemismo se incrementó la deuda externa, se realizaron las privatizaciones y nos complicaron más. Obvio, por un ratito el periodo 2003-2015, Macri nos volvió a endeudar, bajó el salario un 20%, pero todos estos gobiernos probablemente haya que analizarlos a la luz de la economía política, no solo que van contra el laburante, sino quienes se la llevan.
probablemente en el periodo de la dictadura haya habido una alianza de sectores extranjeros, estadounidenses en particular, con muchos sectores locales que crecieron mucho en ese periodo, como por ejemplo el grupo Macri o incluso el grupo Techín. Ya en la experiencia de Macri, esto se empezó a tensionar en cuanto a, dentro de lo que se la llevan, quién se la lleva más. Ahí aparecieron tensiones, el gobierno de Macri estaba conformado principalmente por el mundo de las finanzas y personajes de empresas extranjeras. Creo yo que en el caso del gobierno de Milei esto es más profundo. Quedan de los socios locales, por decirlo así, holdings transnacionales locales. Me parece muy importante lo que decía Felisa, porque acá muchas veces nosotros hablamos de proyecto nacional y tratamos de pensar en empresariado nacional. Techín no es un empresario nacional. Corporación América no son nacionales, son transnacionales. Su interés no está solo en Argentina. Ellos si ganan dólares acá, los quieren llevar para donde les convenga. Es su naturaleza empresaria por sus características. No son una pyme, no entran dentro del registro de lo nacional. Entonces, ya tenemos que dentro de ese núcleo de poder están estos grupos que no son nacionales, a lo que se suma sobre todo intereses estadounidenses. Hay que fijarse que Milei no se equivoca nunca. Uno dice, che, se peleó con Lula. Y sí, es lógico, se pelee con Lula, con López Obrador. Se pelea con europeos. Acá siempre hubo una disputa de qué capitales iban a tener más injerencia en América Latina, si europeos o estadounidenses. Milei viaja todo el tiempo a Estados Unidos, no puede parar de viajar a Estados Unidos. Entonces me parece que esa es la primera caracterización del gobierno de Milei, y que para tratar de asegurar en el tiempo que no haya péndulo, es decir, que no volvamos, se tiene que desorganizar al pueblo mediante escepticismo, fragmentación en el campo popular y represión, por supuesto. Eso en primer lugar. Después, si se podía hacer correcciones respecto de, sobre todo, la última situación del último año, si esto era posible de otra manera, por supuesto que era posible de otra manera, pero ahí siempre hay que elegir cuáles son algún perjudicado relativo. Si no, en economía no se puede. Bueno, ahí viene otra discusión, ¿no? Había que hacer ajuste fiscal. El ajuste fiscal que se está haciendo, esto de déficit cero, es eliminar salario indirecto, principalmente. Porque si uno se fija, se eliminan subsidios al transporte, a las tarifas, educación, salud, ¿no? El presupuesto es fundamentalmente eso, jubilaciones, salarios y esto. De nuevo, es salario, es contra el salario, principalmente. Entonces, sí se podía, uno dice, ¿de qué se compone el presupuesto fundamentalmente? Los ingresos, bueno, hay impuestos, ¿no? Y después hay subsidios. Acá lo que hay que ver es a quién se le cobran más impuestos y quién no necesariamente tiene que recibir subsidios. En el periodo de la dictadura, entre la dictadura y el periodo de Alfonsín, estos grupos de los que hablaba Felisa invirtieron solamente los subsidios. No pusieron un mango de sus ganancias reales, fue todo subsidio. Es decir, estos grupos, que muchas veces se los conoce dentro de la literatura como de la patria contratista, esos son los planeros de Argentina. Viven del Estado. Viven del Estado y muchas veces intereses norteamericanos dicen, si ustedes viven tanto del Estado en Argentina, tienen una competencia desleal con nosotros, entonces los queremos desterrar. La causa Cuadernos, que está todavía sobre el tapete, por primera vez en Argentina, mandaron a un montón de empresarios locales que gobiernan Argentina hace 200 años, los mandaron a un proceso judicial con posibilidad de reducción patrimonial, deslistarlo de la bolsa local, de la estadounidense, porque hay intereses
estadounidenses en particular, que también compiten, no solo quieren sacar jugo de todos nosotros, sino hay una competencia con estos grupos. Por eso hay que ver cómo se va a terminar conformando, desde mi punto de vista, el gobierno de Milei. Pero sí, hay que ver a quién se le cobra más impuestos y quién realmente tiene que recibir subsidios, de manera muy sencilla. Pero lo quiero decir crudamente porque en un momento nos vamos a enfrentar con un problema de economía política estricta. Hay grupos, sectores, y vamos a tener que decidir en un futuro proyecto precisamente quién se beneficia, quién se perjudica. Respecto a un plan de desarrollo, ¿no vengo 10 todavía? Genial. Como decía, primero hay que definir si queremos desarrollo para quién. ¿Es desarrollo, hablando para los sectores populares, es desarrollo nacional? Insisto, estos holdings, estos unicornios, esencialmente desde mi punto de vista no producen desarrollo nacional. Esto de la fuga, uno dice la fuga. No, a ver, es lógico. Tiene negocios ustedes abren el mapa de Ternium y tiene puntitos en todas partes del mundo. Lógico, se lo quiere llevar a otro lado. No contamos con Ternium para el desarrollo nacional. Uno está tentado muchas veces, acero, esto, lo otro. Su naturaleza impide el desarrollo nacional, como desde mi punto de vista muchos unicornios. Por lo tanto, me parece que lo que vamos a tener que pensar es, si eso es así, ¿quién representa el desarrollo nacional? Porque con pymes solas no alcanza. Probablemente haya que ir a un ciclo donde estén estos sectores, pero la presencia del Estado sea mucho más fuerte, incluso desde mi punto de vista, que la que fue en 2003-2015. Se puede constituir un holding de empresas nacionales, donde decidamos qué va a ser YPF, donde decidamos qué van a hacer otras empresas, puedan surgir nuevas empresas, y me parece que ahí vamos a tener que discutir. Ahora de nuevo está en discusión de quién van a ser las empresas públicas que se quieren privatizar. Están privatizando áreas de YPF, que seguramente en algunos casos las regalen. El secretario de Energía de Macri, Guasel, ya está por manotear zonas de YPF. En definitiva, por eso me parece que más allá de algunas variables económicas, el gobierno de Milei hay que caracterizarlo como un gobierno de la crema de los sectores económicos, dentro de los sectores locales, que son transnacionales, de la crema, porque tampoco son todos, muchos van a perder. Por ejemplo, el grupo Rollo ya se vio complicado, que es uno de los históricos acá, quiere decir que ese no va a ser uno de los ganadores, pero Techin está siendo uno de los ganadores, Corporación América también, otros grandes también van a perder, y después sectores estadounidenses. Los que quedamos afuera somos nosotros. Entonces, probablemente lo que haya que ir en un plan de desarrollo, además de definir qué sectores queremos desarrollar, es quién lo va a desarrollar y qué se va a hacer con el excedente que se reúna. Yo pienso que tiene que estar en gran medida en manos del Estado, si no va a ser muy dificultoso. Bueno, con esto estamos bien. ¿Me puedo parar? Está permitido. Y voy a ir al costado porque doy clase. Entonces soy medio docente y me gusta caminar en las clases. No tengo mucho espacio. Pero bueno, nada, eso. Gracias por la invitación. Me encanta que haya mucha gente. Eso implica que el debate llama. Implica que hay ganas de entender y de debatir economía. Creo que en un contexto muy particular. Estamos en un contexto muy particular en donde voy a decir cosas que en general no se quieren escuchar, lamentablemente, pero en un contexto en donde los salarios
del sector más importante de la economía está creciendo. El salario real del sector más importante de la economía está creciendo hace 3 meses y la economía se está recuperando hace 2 meses. Es un problema. Para la mirada que no le gusta este gobierno y que quiere que este gobierno se vaya ¿cuándo? Lo antes posible. Es un problema. Es un problema. Pues si los salarios del sector más importante de la economía está creciendo hace 3 meses y la economía se está recuperando hace 2, tenés un quilombo. ¿Por qué? Y bueno, yo creo que el quilombo más grande que tenés es el quilombo del diálogo con la sociedad. Y el quilombo del diálogo con la sociedad de una parte importante de la política y sobre todo, diría yo, del espacio que hegemonizó el último gobierno, o de los 3 espacios que hegemonizaron el último gobierno, es básicamente, lo voy a decir muy feo, hacerse el boludo con el principal problema que tiene la economía argentina, que es la inflación. El gobierno del Frente de Todos duplicó la inflación anualmente durante todo su gobierno. 2021, 2022, 2023. Duplicó la inflación. Y trató de administrar una economía que tenía 250% de inflación. No tenía una hiperinflación, es mentira que había una hiperinflación. No había. No, eso es mentira. No es. Ahora, tenía una inflación de 250%. Entonces, vos no te podés hacer el boludo con una inflación de 250% anual. ¿Te podés hacer el boludo con una de 20? Sí, un poco te podés hacer el boludo. Con una de 30, un poco. Una de 50, intentaste. Una de 250, ¿qué hace? Te lleva puesto. Una inflación de 250% anual te lleva puesto. Y esa discusión, creo, es una de las, o esa afirmación, si es que todos creemos que una inflación de 250% te lleva puesto casi a cualquier gobierno, es algo que hay que tener en cuenta a la hora de evaluarnos y evaluarlo. El principal problema de la economía dejó de ser la restricción externa y empezó a ser la inflación hace varios años. Eso es lo que yo creo. Y la inflación dejó de ser un problema vinculado esencialmente a la restricción externa y estuvo vinculado a un proceso de inercia inflacionaria. Es decir, que la inflación se duplicó anualmente, no por un problema de que cada vez faltaban más dólares, sino porque la inflación se iba acumulando y nadie bajaba y todos subían. Y el gobierno era totalmente impotente con su agenda económica de bajarlo. Y eso esencialmente es lo que pasó. Y nosotros tuvimos un quilombo grande, que es que ese problema de una inflación creciente y cada vez más acuciante empeoró la distribución del ingreso durante el gobierno popular. Empeoró la distribución del ingreso. Y caían los planes sociales durante el gobierno que terminó en diciembre del año pasado. Eso pasaba. Tu problema, porque si vos no podés administrar la inflación y se te duplica anualmente y en el medio la distribución del ingreso empeora, claro, tu discurso de mejora distributiva, ¿sabes a dónde va? Perdés capacidad de comunicarte con personas que están sufriendo eso y vos decís, no, pero yo estoy haciendo todo lo que puedo. No, pará, hermano. Sacame de acá. Y si anualmente la inflación empeora, sacame de acá. ¿Quién me saca? ¿Alguien me saca de acá? Bueno, sé que alguien me saca de acá. Este es un problema. Si vos decís que vas a seguir más o menos haciendo lo mismo, porque es lo mejor que podés hacer. Es un problema. Básicamente ahí yo creo que hay un núcleo del quilombo y que es uno de los quilombos que tiene el gobierno ahora. Que es que la inflación no es fácil de combatir, sobre todo cuando llega a niveles elevados. Y la inflación no es culpa de un gobierno. A pesar de que todos le echan la culpa a un gobierno cuando hay inflación alta, por supuesto. ¿Sí? Sino de una forma de funcionamiento de la sociedad. ¿Sí? Y de una forma de administrar el quilombo. El quilombo que es tratar de mejorar la distribución del ingreso en la Argentina, tratar de tener un Estado cada vez más presente y tratar de que la gente coma. Cada vez más gente coma. Y de hecho, a pesar del 250% de inflación, la indigencia estaba baja y el desempleo estaba bajo, con lo cual no es que no se hizo nada, pero el principal problema te llegó puesto. ¿Sí? Entonces, lo más importante, uno de los mensajes que les quiero decir es, no subestimemos a la inflación, por favor, porque una de las causas por las cuales el gobierno del Frente de Todos fracasó es porque subestimó el problema inflacionario. Y no había ninguna agenda antiinflacionaria. ¿Por qué no había ninguna agenda antiinflacionaria? Y eso es evidente porque cada vez que le preguntan a cualquier funcionario que estuvo en el Ministerio de Economía, responde frente a, bueno, ¿y entonces qué ibas a hacer con la inflación? ¿Qué hace? O zaracea, o qué, lo que dijo Felisa, o dice,
Más o menos lo mismo que hizo Milei. ¡Fua! Tremendo. ¿Cómo que más o menos lo que hizo este tipo? ¿Qué es esto? Lo que es esto es que muestra que el espacio que dice defender a la distribución de, que dice mejorar la distribución de ingresos, que defiende los ingresos de los sectores populares y que quiere poner el Estado en el centro de la política económica, no solo que fracasó, sino que no tenía agenda para adelante. Un problema enorme de responsabilidad política, básicamente. Entonces ahí yo creo que hay un núcleo del quilombo. Y que no, hacerse el boludo no vamos, basta de hacerse el boludo. No hagamos más los boludos con eso. En ese marco en donde, claro, hay funcionarios que salen y dicen, hubiese hecho lo mismo, ¿cómo no va a haber legitimidad por un ajuste? Por supuesto que hay legitimidad por un ajuste. Si uno le preguntan, che, había que ajustar, y el tipo empieza a zarasear, o dice, bueno, sí, en realidad había que ajustar, tenés un quilombo grande. Hay un vacío, o hay un vacío de agenda económica, del principal problema que reclama la sociedad, que es bajar la inflación, sacame de esto, que me estoy ahogando, o hay un vacío, ¿sí? O dice, o hay un vacío, o hay una propuesta que es parecida a la de Milei. Un problema grande. Y el vacío, ¿quién lo llena? El gobierno. Eso es lo que yo creo. En ese marco, en donde básicamente lo que yo creo que hacía falta era un plan de estabilización heterodoxo, no un plan de estabilización ortodoxo como está llevando adelante el gobierno y que efectivamente no es diferente en varias cosas. Básicamente, ningún plan de estabilización en Argentina hasta ahora sostuvo un control de capitales férreo. No existe eso. No existe. Es la gran diferencia. En otras cosas es muy parecido, efectivamente. ¿Sí? Y yo creo que hay que mirar a los 90, ¿sí? Que varios de ustedes lo vivieron. Feliz lo nombró en el medio. ¿Por qué? Porque fue la experiencia neoliberal de estabilización más exitosa que tuvo este país. 10 años. Entonces va a decir, che, ¿cuánto dura esto? Esa duró 10 años. 10 años. Pasaron 7 meses. 8 meses. 8 meses. 10 años duró. ¡Puah! Ahora, ¿están dadas las condiciones para que efectivamente lleven adelante lo mismo? No, no están dadas, no. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, justamente que estabilizar es un quilombo, pero no solamente para un gobierno popular que no tiene agenda, que tiene todos los quilombos, sino para la ortodoxia también, y para los más neoliberales de los más neoliberales también, para los libertarios. También, obvio que es un quilombo, porque es mentira que clavan la oferta monetaria para sacar de la inflación. ¿Qué están haciendo? Están apreciando el tipo de cambio. Clavan el tipo de cambio, básicamente, que es la receta que funcionó en los 90. Clavaron el tipo de cambio, 1 a 1, con un tipo de cambio, con un esquema, pero básicamente es la herramienta antiinflacionaria más fuerte que tiene la economía argentina para desinflacionar. Y de hecho, no solamente la usó los 90, sino que la usó el kirchnerismo. Varias veces. ¿Sí? Algunos dicen populismo cambiario, lo que quieras, pero básicamente lo que pasó es que cuando nosotros logramos bajar la inflación, eso estuvo atado a bajar un poco el tipo de cambio, desacelerarlo, clavarlo, pero usar la herramienta de la apreciación cambiaria para bajar la inflación. Ahora estos tipos... No, por eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estos tipos quieren combatir un quilombo grande, ¿sí? Que es el régimen de alta inflación, clavando el tipo de cambio como si fuera una cosa sencilla y haciendo qué cosas, utilizando la recesión como uno de los instrumentos más grandes para desinflacionar. ¿Lo lograron? Oh, pará. ¿Qué significa que lo lograron? Y no sé, esperá. Ese es mi cierre, verá, no me cagues al final. ¿Lo lograron? Y los tipos te dicen, mirá, maestro, yo bajé de 25 de diciembre, de 25 mensual en diciembre a 4 en mayo, junio, julio. 4%. De 25 a 4, ¿cómo no voy a ser exitoso? ¿Cómo vas a decirle a los tipos que no fueron exitosos si bajaron de 25 a 4? Difícil. Ahora, ¿25 es el punto de comparación? No, pará. El gobierno anterior dejó 12. Y 4 meses antes era 8. ¿Cuál es el punto de comparación? 12, 8, ahora es 4. Es 4. Es mucho más bajo de lo que hubo en 2023, a lo largo de todo 2023. Bajaron la inflación. No es menor que bajaron la inflación. ¿Qué significa? Que la principal agenda económica o el centro de, no sé cuánto hay, el centro de la, faltan 5. El centro del núcleo de la agenda económica, lo que Milei está, acuérdense, Milei primero prometía dolarización, ¿no? ¿Eso qué cambió?
no tenemos tiempo. En el medio, los tipos dijeron, pará, estoy pudiendo bajar la inflación. Ahora es bajar la inflación, ¿sí? Pero el núcleo es seguir bajando la inflación. Y los tipos necesitan bajar la inflación. ¿Por qué? Porque bajar la inflación es expansivo. Y por eso vemos lo que está pasando ahora, que es que algunos sectores efectivamente pudieron mejorar los ingresos. El sector mayoritario, 6 millones de personas, 6 millones de personas mejoraron los ingresos. Te debato todo lo que quieras. 3 meses, lamentablemente, cuando baja la inflación, suben los salarios. Eso es en una economía, en otra economía, vos poné lo que quieras. Cuando baja la inflación, los salarios reales suben. Y eso es un quilombo. Pará, son 6 millones. Son 6 millones. ¿Qué le pasa? Son 6 millones de personas. Es un montón de gente. Perfecto. Ahora vos me decís, no, pero no. Yo te digo sí. Dame la derecha, bancame un rato. Son 6 millones que les pasa eso. Ahora, ¿tenés a los 2,5 millones del sector público? Que su salario real no solo no sube, sino que cayó 18%. 18%. Es un ajuste de la zamputa. 18%. ¿Y qué le pasó a las jubilaciones en el medio? Cayeron 20 puntos. ¿Qué le pasó en los últimos 3 meses? ¿Mejoraron? Ahora, claro, mejoran. Las jubilaciones mejoran, sí señor, mejoran, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pará desde un piso tremendo. O sea, vos metiste un ajuste enorme y ahí empieza la discusión, que es que vos podés tener recuperación salarial, vos podés tener recuperación del Producto Bruto. ¿El problema cuál es? Es que, ¿desde dónde me lo medís? ¿Qué me medís? Desde el piso de la crisis que vos elegiste hacer, porque tu plan de estabilización pedía una recesión enorme y tuvo como un componente central el ajuste fiscal. Si hubiese habido otro plan de estabilización muy diferente, la dinámica era otra. No había que ajustar tanto y no tenés esta recuperación que tenés ahora, pero no habías tenido la crisis que tenés antes. Claro, vos tenías que salir del régimen anterior, pero había otras salidas, había otras posibilidades. Y lo que hoy estás viviendo, que es una especie de primavera, como vivimos en otras épocas, como en los 90, exactamente lo mismo, lo vivieron un sector de la sociedad en el marco de ¿qué? De un aumento del desempleo, de un empeoramiento de los sectores que cobran desde el sector público, básicamente salarios públicos, lo que nombraban antes, los salarios públicos, la obra pública, no la nombraste, la obra pública es el 30% del ajuste de Milei, ¿sí? O sea, es un ajuste feroz en la obra pública, feroz en las transferencias a las provincias, salarios públicos y jubilaciones. Un ajuste, entonces, una reestructuración de la economía basada en un ajuste fiscal muy fuerte, pero que tiene una apuesta muy grande que es en los efectos de la desinflación. Y los efectos de la desinflación, es decir, de bajar cada vez más la inflación, efectivamente son expansivos. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Bueno, el problema de eso es que lo que tiene atrás son varias cosas. Una es el cambio de precios relativos que decías antes, ¿sí? O sea, nosotros hoy gastamos muchísimo más plata en transporte y servicios públicos y por lo tanto, como gastamos mucho más plata en eso, tenemos mucha menos guita para destinar a otro lado. O sea, no solamente están cayendo los salarios generalizadamente, o cayeron los salarios de una parte muy importante de la sociedad, unos más, otros menos, sino que lo que cambió es la canasta. Y que vos tenés menos ingreso disponible, lo llamamos los economistas, vos menos ingreso disponible para gastar en otras cosas que no sean esas. ¿Sí? Con lo cual, el cambio de precios relativos lo que hace es que, nosotros sintamos que estamos peor. Lo otro, las mejoras son mejoras parciales, no son mejoras totales. Y si lo comparás con los años anteriores en donde fue cayendo el salario real, claro, estás mucho peor. ¿Cómo va a ser que la pobreza esté en 50%? La pobreza está en 50%, no solamente porque devaluaron, sino porque la recuperación fue desigual. Y lo que hay que discutir es la distribución del ingreso. Es decir, por ahí no hay que discutir, como pasaba en otras épocas, en donde vos discutís, no, pues la economía no crece porque nadie recupera. No. Por ahí hay un sector de la sociedad que sí recupera sus ingresos, sí lo hace. Algunos ganan más que antes, pero la gran mayoría gana menos. Lo que está pasando es que los promedios no te sirven. Lo que tenés que ver es la distribución hacia adentro y justamente esa es la llave del gobierno de Milei. Cambiar la distribución del ingreso. No destruir toda la economía. El tipo quiere ganar elecciones. A ver. El año que viene va a ir a legislativas. El tipo no quiere destruir toda su base electoral. No.
El tipo quiere convalidar una distribución del ingreso diferente. Para convalidar una distribución del ingreso diferente, hace una serie de cosas, lleva adelante un plan en donde uno de los principales soportes es bajar la inflación y sostener la inflación baja. ¿Para qué? Para ir el año que viene a elecciones y decir, viste, mirá el quilombo que tenías antes, ahora yo te bajé la inflación. Y la discusión va a terminar siendo, bueno, esperá, ¿cómo estabas antes y cómo estás ahora? Independientemente de que te bajó la inflación, porque cuando te baja la inflación, las diferencias aparecen mucho, mucho más notoriamente. Perdón, me seguí un poquito. Bueno, nos quedamos en la parte del diagnóstico, pero vamos a aprovechar en las preguntas, digamos, para pasar a la parte propositiva. Mientras, me decían por cucaracha que yo no me presenté, así que voy a darles un tiempito, digamos, para que piensen preguntas y me voy a presentar. Mi nombre es Lucía Converti, soy economista también de la UBA, militante de Nuestra América, y sobre todo quería presentarles esta casa, que es una casa puente, que trabaja con gente en situación de calle y con consumos problemáticos. Hay varias de estas casas puentes a lo largo de todo el país y hacen un trabajo muy importante y bueno, queríamos presentarles también la casa. Preguntas. Pasamos un micrófono. ¿Sí? Primero el señor que está ahí atrás y después. No sé. Lu sabe quién. ¿A mí? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Felisa, por venir. Un orgullo. Yo quería disentir con vos un poquito, pero como para picar la cosa. Vos hablás de... hablas de algunos sectores que se fueron recuperando de forma relativa en relación al mes anterior o a los 2 meses anteriores. En la comparativa interanual, déjamela ver que creo que sigue mal. Pero lo que te quiero decir, te lo contrarresto esto, porque lo voy a subir a la política, es que la UNICEF ayer informó que más de 1 millón de chicos se van a dormir sin comer. Se van a dormir sin la última cena. Entonces, los 6 millones contra el millón, me parece que estamos dentro de un modelo, que es lo que realmente creo que hay que atacar, que es el modelo liberal. En cualquiera de sus vertientes, austríaca, germánica, la que te guste. Felisa debe saber, por supuesto, mucho mejor que todo, que este es un país desequilibrado, en muchos sentidos, pero en el sentido de que hay un sector del agro que produce muchos dólares, que son los que ingresan al país, un sector del agro de primer nivel y competitivo a nivel mundial, y una industria que todavía no alcanzó un estándar medio, que necesita dólares, y necesita dólares para los bienes que produce y para su operatividad. Entonces, ¿qué digo? Faltan dólares. Hay un investigador que se llama Sicari, que es del CONICET, que creo que lo conocen, que estudió todas las crisis argentinas, las define como son, y es verdad que se promedia una cada 10 años, pero en los últimos años se aceleraron, y si bien la mediana es cada 10 años, el promedio cada 10 años, la mediana se va acercando a los 6 años, ¿no? A medida que avanza la financiarización de la economía. ¿Qué digo con esto? El dólar siempre es el problema. Todas tuvieron problemas de desequilibrio en la balanza comercial. Y los endeudamientos fueron casi exclusivamente llevados por los gobiernos de índole liberal. Bueno, como estamos como melancólicos hablando de Milei como si fuera el superhombre invencible, es un tipo que no sabe de economía, sabe poco, sabe de la curva de Pirulo, sabe poco,
un desequilibrado, perdón, en sentido psíquico, soy psiquiatra, y no vale la pena seguir. Yo creo que tenemos que dar el paso a las propuestas. Y las propuestas me parece que van por el lado de retomar lo nuestro, que es el intervencionismo estatal, las regulaciones, y meternos ahí. Estas son nuestras propuestas, meternos ahí, meternos con coraje, porque lo que están haciendo los liberales no da resultado, ni desde Pavón hasta el año 30, y desde el año 30 en adelante más o menos, y con la finalidad, los últimos años después del 70, peor. Creo que tenemos que meterle mucha pila al futuro, a la patria del futuro, que es, bueno, nosotros vamos por esta. Vos querés la batalla cultural, mirá. La nuestra es que el Estado intervenga, que empareje, que haya equidad social, que haya un reparto justo. Uy, eso es viejo. No, ¿sabés que no es viejo? Eso es lo que va. Vos sos el viejo, vos sos el que te fuiste de mambo. Entonces sigue con los besitos a la Amalia González, que nosotros estamos trabajando por la nuestra. Me parece que esa es la ruta. No vamos a tener los dólares enseguida. Somos endeudados seriales porque ese es nuestro desequilibrio. Nos dirá, Belisa, cómo salimos de las deudas que tenemos, ¿no? Pero las deudas están, y ese es el problema. Milei es un tránsito que vino a hacer una transferencia de dólares a las corporaciones. Gracias, chicos. Hola. Hola, ¿por qué no aprovechamos para que expliquen los tres cómo se produce la inflación? La inflación, Bueno, por eso, hay por lo menos que los neófitos como nosotros lo podamos entender, digamos. Hay distintas teorías sobre por qué se produce la inflación, ¿no? Es un debate de los neoliberales lo ponen de un lado, pero bueno, ¿por qué un precio aumenta, vale 100 pesos, a fin de mes vale 104 y al otro mes tienen 4% sobre ese 104? Entonces, tal vez yo sé que hay una relación entre la demanda y la oferta, también se habla de eso, pero me gustaría, ya que tengo eminencias en economía, que por lo menos me den una opinión sobre eso. Gracias. Hola, varias cosas. Primero, que no se trata de administrar, sino de transformar. Nosotros estamos por la transformación de la sociedad, y esta sociedad hay que transformarla. Esto para el que dijo el tema de la administración. Entonces, ¿qué va a pasar con la soberanía de nuestro país? Porque ya están regalando. Con la deuda, yo creo que uno de los planes de Milei es pagarlo con terrenos nuestros, con soberanía nuestra, ¿sí? Soberanía marítima y soberanía de tierra. Bueno, como propuesta, el poder comunal, tomar en cuenta el poder comunal de Venezuela, el cuarto poder, que es, no sé si todos saben, poder ejecutivo, legislativo, judicial, y el poder participativo, que lo hacen por manzanas la gente, el pueblo, como dicen, ¿no? Porque a mucha gente le gusta decir pueblo y no saben a qué se refiere la palabra pueblo. No, pueblo somos nosotros, los que acompañamos, no son los tipos que van a visitar a los genocidas, ellos no son pueblo. Y la otra, que quería hacer una pregunta, las derechas en América Latina son distintas a las de Europa, ¿sí? Entonces a mí me encantaría, por ejemplo, doy un ejemplo, porque Milei abre las puertas a los extranjeros.
Si hay una característica, por ejemplo, de Bolsonaro, es que hizo una defensa, Estados Unidos hace lo mismo, una defensa de la electricidad, por ejemplo, de algunas cosas que tienen que ver con la soberanía. Bueno, Milei no, Milei regala nuestra soberanía. Macron, por ejemplo, nacionaliza la electricidad. Suecia es estatal la electricidad, Finlandia es estatal, Noruega es estatal, Alemania, o sea, que no depende de derecha o izquierda, sino de modelos económicos y que tiene que ver con el tema de la soberanía. Entonces, a mí me encantaría que alguna vez los que se llaman nacionales y populares hablen de descolonizar, o sea, del anticapitalismo y el tema de la descolonización, porque nunca se habla de descolonizar y seguimos colonizados antes de los españoles, ahora de Estados Unidos. Bueno, ahora de todo el mundo, porque nos van a colonizar en todos los temas. Entonces, bueno, me gustaría que si seguimos viviendo, porque nadie toma en cuenta el medio ambiente, por ejemplo, ni la ecología, no está a la orden del día este tema, y por lo que decía Fidel Castro hace unos años, este planeta se va a hacer mierda, y esto tiene que estar en la agenda también, ¿sí? Bueno, nada más, medio despilotado, pero creo que entendieron algo. ¿Qué tal? Buenas noches. La mía es una pregunta dirigida al último compañero que habló. Yo realmente me hago mucho barullo con los números, así que trato de simplificar los discursos para poder entenderlos. Vos dijiste que 6 millones de personas están mejor de la población nuestra, ¿no? No sé de dónde salió el número, pero supongamos que es cierto. Nosotros somos 40 millones. 6 millones es el 15% de 40 millones. Entonces, lo que a mí me preocupa es cómo hacemos para levantar la vida de los otros 85%. El 15% que está fenómeno lo felicito, pero me interesa más el 85%. Es a eso a lo que va mi pregunta. ¿Qué hacemos con ese 85%? ¿Cómo le levantamos el nivel de ingreso a esos 85%? Nada más que eso. Quería dar una opinión, ¿no? Sobre las intervenciones, que creo que no todos dijeron lo mismo, y me parece válido también, pero tengo la sensación que hay un factor que está obviado en todo eso y que tiene una determinación económica cada vez mayor. Y que tiene que ver con la política, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos 12 años de gobierno kirchnerista y nuestro pueblo, y tenemos que aclarar, porque terminó votando a Macri de presidente. Y 4 años después termina votando a Milei de presidente, ¿no es cierto? Y estamos hablando de cerca de un 60% de la población. Y no podemos decir que es simplemente por un tema económico o reducirlo al análisis de las variables económicas. Creo que hay un tema que se está imponiendo por encima de eso y que termina determinando el porvenir económico de nuestro país. Creo que si no logramos analizar a fondo ese tema y encontrar una solución para convertirlo en proyecto, muchos de los análisis que estamos haciendo, por más que sean ciertos, nos van a encontrar siendo opinadores económicos. Y creo que en la medida que no se detente el poder político, no va a haber ningún proyecto nacional y popular que se pueda implementar en el país. En este momento creo que tenemos un presidente que es, más allá de lo desquiciado, es apenas un facilitador de negocios privados.
Ni siquiera un promotor, creo que no tiene proyecto, hay muchas cosas que no tiene. Pero creo que él se asume como un facilitador de negocios privados y que prioriza, dentro de sus obsesiones o dentro de sus dogmas, ponerse al servicio de los Estados Unidos. Y dentro de toda esa orquesta de operadores que ustedes nombraron al principio, ¿no es cierto?, acerca de las empresas norteamericanas, los capitales extranjeros, los fondos de inversión, algunos de las grandes empresas nacionales más vinculadas al poder financiero, que serían los principales benefactores de esta situación. Me parece que hay un director de orquesta de todos esos partícipes y que es la embajada, y que hace que todos esos intereses contrapuestos, porque en definitiva cada capitalista busca apropiarse de la mayor renta posible y compiten en eso, pero que hay un coordinador en el fondo de todo eso que tiene que ver con una visión geopolítica, estratégica, y que se termina imponiendo en buena medida en la realidad que estamos viviendo. Creo que la división del campo popular es el talón de Aquiles y estamos lejos de construir una fuerza que pueda vencer a este poder que tenemos por encima nuestro en este momento. Creo que es una tarea enorme, que requiere convicciones, que requiere un proyecto que no tenemos, y repito, creo que está por encima de todo este análisis en general correcto y que coincido de lo económico. Perdón. Bueno, ¿les parece si hacemos una respuesta salpicada de las preguntas? Pero les voy a dar unos 5 minutos a cada uno también para que ampliemos un poco la parte de las propuestas, que era parte importante de la charla. ¿Qué hacemos primero? Contestar una parte de la pregunta y de la parte que tocó de la pregunta. Claro, porque acá hemos paseado por un abanico de temas que da para quedarnos hasta las 3 de la mañana. Entonces, no sé si hay pizza o hay empanada. Bueno, vamos a empezar por la última, porque fuera de broma me parece lo central. Está claro que si el movimiento popular en Argentina no se reorganiza, se reestructura, se plantea transformarse en una herramienta de transformación a su vez, es imposible hacer nada, ni cambiar la política económica, ni tampoco cambiar otros aspectos de la vida social y cultural, etcétera, de la Argentina. Yo creo que la economía no es lo determinante, pero porque está el ejemplo de Cristina. Tantas veces me he preguntado en estos años qué pasó entre el 2015 y ahora. Transcurrieron nada más 9 años y uno solo puede decir que recontra bien que estábamos cuando estábamos tan mal en ese 2014, 2015, y la gente eligió otro proyecto político. Evidentemente hay otros factores que inciden y hay otros factores que tienen muchísima importancia. Lo que sí estoy convencida, que creo que esos factores se descuidaron, quizá en los 12 años del gobierno kirchnerista. En otros países, yo por ejemplo vengo de Venezuela, de las elecciones presidenciales, donde estuve allá, y hay un nivel de discusión y de formación política que no hubo en esos 12 años en que se atravesó la experiencia kirchnerista. Y quizá eso es una tarea pendiente. Me parece, lo que sí estoy convencida es que si los actores, cuando ya sucedió que un partido que representa al movimiento nacional y popular está en el gobierno, si no hay líderes que lleven adelante y que tengan una vocación de transformadora, bueno, olvidémonos, porque ya vimos lo que pasó con Alberto Fernández.
Es decir, tuvo toda la oportunidad porque realmente venía después de la experiencia macrista, había mucho daño hecho, pero todavía había posibilidades de revertirlo y de mejorar la situación, y él no tuvo la voluntad política de ejercer el poder político que sí tenía. Entonces, me parece que ahí hay algo que se agrega por ahí una debilidad que tiene hoy el movimiento nacional y popular, porque comparto contigo que no tiene una organización que nos acoja a todos, que no tiene una conducción que nos lleve por algún lugar, y creo que en eso estamos, en esta idea de formar Patria y Futuro, buscar nuevas referencias, buscar nuevas oportunidades y posibilidades para constituir un movimiento fuerte, donde se dé la discusión, donde haya cuadros y compañeros y compañeras que puedan llevar adelante una reversión del ciclo que estamos viviendo. Si lo lograremos o no, bueno, está por verse, pero ese es el intento. Después me interesaba un poco contestarle al compañero el tema de la inflación, porque para mí es un tema, la inflación, como dijo muy bien él, acuciante. La diferencia es que yo creo que la restricción externa es una de las causas que provoca inflación, una. Entonces, no sé si es lo central o no, pero en muchos periodos de nuestra historia, puedo asegurar que es la principal causa del movimiento de precios. Por ejemplo, todo el año pasado que estuvo la sequía y no hubo dólares, la falta de divisas en las reservas del Banco Central, la falta de pago al fondo, de posibilidades de tener recursos para pagar los vencimientos de la deuda, la falta de divisas para pagar las importaciones que hizo que el Banco Central no le pagara a los importadores, generó una ansiedad y una inestabilidad en el mercado cambiario que se trasladaba, antes de que se produzca la devaluación, se trasladaba a los precios. Las remarcaciones, o sea, había elementos de inestabilidad económica y de falta de divisas y de falta de reservas, presiones devaluatorias, expectativas de devaluación, y mientras eso ocurría, una remarcación brutal de precios uno tras del otro. Entonces, en algunos momentos se transforma en la principal causa. Hay otras causas. Yo comparto con Milei que el Estado tiene que estar ordenado, el Estado tiene que tener una solvencia, el Estado tiene que tener una fortaleza, porque si nosotros queremos hacer al Estado la principal herramienta, como dijo Pablo, para ofrecer este proceso de transformación en la constitución, no sé, de empresas públicas, de emprendimientos, de lo que sea, de dirección de un proceso de transformación, no podemos tener un Estado que todos vengan y, no sé, le toquen con el dedo y lo soplen y se caiga. Tenemos que tener un Estado fuerte, y un Estado fuerte es un Estado ordenado, disciplinado, austero, que gaste bien y que además sea justo en la composición tanto de su gasto como de sus ingresos. Entonces, esto yo creo que es un trabajo que en el proceso kirchnerista se hizo, y se hizo a medias, faltaron cosas, pero sí que si no tenés esa base, ese punto de partida, o lo aspirás, por lo menos aspirás a tener un equilibrio fiscal o superávit si es posible, con la gente adentro, y como se hizo, porque ya se probó en la Argentina esto, con la economía creciendo, con la gente adentro y con baja inflación, realmente somos vulnerables a los manejos y a las presiones que vienen del sector privado, que si no es mucho más fuerte que el Estado. ¿Cómo le vamos a decir a los Vicentín del mundo, mira, la empresa pasa a ser del Estado, si no tenemos la fortaleza y el respaldo como para decir, lo hacemos de esta manera, lo compramos? Nosotros pudimos pagarle al Fondo Monetario Internacional y decir chau fondo, y hacer la política económica que quisimos, mal o bien fue la originada en la Argentina, porque se le pagó al Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué se le pudo pagar al fondo? Porque había 3 veces más de lo que se necesitaba en las reservas del Banco Central, genuinas, no producto del endeudamiento, sino propias de nuestro país. Entonces, esa solvencia es fundamental a la hora de tener la posibilidad de que el Estado encabece o participe o conduzca un proceso de transformación. O sea,
el equilibrio fiscal, la austeridad, si hay que hacer un ajuste, hacerlo. Ojo, Milei tampoco... sí. Pero esa es la primera potencia del mundo, es la economía más... Todos los BRICS más o menos suman la misma cantidad de PBI, un poco menos. Un poco más, perdón, un poco más. Pero digo, no se puede, no podemos comparar. Los países de Europa todos tienen déficit fiscal, pero no lo podemos comparar. Realmente es otra la situación que tienen de todo tipo de, hasta de su estructura productiva, completamente diferente. Argentina es un país que necesita tener austeridad fiscal para poder recorrer un sendero medianamente que nos lleve, que nos conduzca a un destino un poco mejor. No digo que en época de pandemia, y también esto, cuando vos decías todo lo que hizo Alberto, que en realidad yo comparto que hizo casi todo mal en materia económica y otras materias, como se está viendo ahora, y otras más que se vieron en su momento, que no son de la economía, pero en materia económica, también hay que tener en cuenta que hubo una pandemia. Y no es para justificar la época, sino que hubo una pandemia y eso llevó a expandir el gasto, que en su momento todos estuvimos de acuerdo y después los platos rotos no la queremos pagar. Pero lo que sí digo es que si había que hacer un ajuste, el que está haciendo Milei implica recortar, no sé, 2 o 3 puntos del PBI en términos de gasto. Bueno, hay 4 o 5 puntos de PBI que se le regalan a las grandes empresas en materia de subsidios fiscales. Simplemente con parar o dejar de pagar lo que nosotros llamamos el gasto tributario, que sería eso, listo, ya está. Es otra manera de hacer el ajuste, eligiendo que ese ajuste no lo paguen los jubilados, los asalariados del Estado, los subsidios que se recortan de las tarifas, sino que lo paguen los que más tienen. Es otra manera de hacer el ajuste. Ahora, para poder pararse y decir eso, hay que tener un Estado fuerte, una voluntad política y una voluntad de ejercicio del poder político que te da el ejercicio del gobierno. Después hay otros factores que son instrumentales. La inflación en la Argentina también tiene causas de abuso de posición dominante, y en otros países esto se regula por las comisiones de defensa de la competencia, y en nuestro país eso no ocurre nunca. La única vez que hubo una sentencia en contra de 6 cementeras que se habían puesto de acuerdo fue a la Corte Suprema de Justicia, que dijo que después de pasar 10 años, que tenían razón el Estado, pero le hizo pagar la multa a la cementera sin ajuste. Entonces, en esos 10 años, una multa que en el momento de aplicar era muy importante, como, no sé, como si ahora dijéramos 600 millones de dólares, cuando llegó allá, como era en pesos, eran, no sé, 3 millones de dólares, dividido 6 o 7 empresas, era mejor seguir haciendo el abuso de posición dominante, porque era relativamente muy bajo. En otros países no, se aplican multas de 30.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares a empresas como Google, no a empresas chiquititas. En el Congreso de Estados Unidos ustedes habrán visto que se llama a los empresarios a que expliquen por qué aumentan los precios, por qué hacen tal práctica comercial en desfavor de muchos de sus clientes. Eso ocurre en el mundo. Acá eso no se puede hacer. Nunca se puede hacer porque siempre todo el mundo salta, son manejos populistas, teóricamente. Esa es otra causa, y así hay muchas causas. Hay una conexión de nuestros precios. Nosotros producimos alimentos, estamos conectados al mundo a través del comercio exterior de la producción de alimentos. Las retenciones, además de un efecto recaudatorio, tiene como finalidad desconectar los precios internos de los externos. Por eso ahora estamos pagando la nafta $1 un litro, cuando estaba el barril criollo, que no era más que el precio externo menos otras retenciones, unas retenciones muy altas, pagábamos mucho menos, no sé si la mitad, pero bastante menos. Esa es otra causa inflacionaria. Suben los precios internacionales, suben los precios internos, y en nuestro caso son de los alimentos o de la energía. Y esto es una cuestión para debatir de política económica. ¿Qué se hace con lo que uno produce? Primero el país y después el mundo. No,
etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que ya me pasé, me quedo acá y seguirán los demás con el resto de la pregunta. Me concentro en... No voy a agotar todo lo que se dijo, todo lo que se preguntó, trato de concentrarme. Con esto último que decía Felisa, yo es con lo que me siento más identificado. Me parece que la inflación es siempre un fenómeno distributivo, una disputa, pero que no siempre se dispara por lo mismo. No siempre se dispara por la disputa capital y trabajo, tipo paritarias, después te aumenta el precio. No, a veces los efectos distributivos no son, a veces son entre naciones, ¿no? Entonces, ese me parece que es el primer tema. Los precios no bajan en términos generales, entonces las disputas distributivas se expresan en general con que sube algún precio primero. No hay ningún tipo de inflación donde todos los precios suben al mismo ritmo. Si no, no tendría gracia, ¿no? Entonces siempre hay un problema distributivo. Me parece que, volviendo a lo actual, yo creo que hay que recordar cuál era la situación cercana, no ya a 2001, sino al desenlace de 2001. Acá en 2002 se proponía que gobernara el FMI, el Banco Mundial, no me acuerdo qué otro organismo internacional más, y que no estaba mal, podía llegar a haber algún argentino representante también, ahí mirando un poco, ¿no? como protagonista. Esto está en Memoria del Incendio, un libro de Duhalde, de su interinato, pero los que vivimos esa época nos parecía irracional, pero eso se discutía. Acá casi no queda nada. Ahora tiran el RIGI, que para mí es como el núcleo del modelo de Milei, el modelo de extranjerización de Milei, esta comunidad de negocios con algunos de acá, con algunos transnacionales de acá, pero que apunta fundamentalmente al capital estadounidense. Recuerdo esto porque si no, uno a veces empieza yo mismo, ¿no? Todos reclamamos, che, ¿por qué no se hizo tal cosa? La verdad que acá en un momento, después de lo de Costec y Santillán, que no se puede presentar Duhalde, Duhalde busca a Reutemann, se ve que había un carpetazo extraño por ahí, no se presenta, de la Sota no me diga, y el audaz de Kirchner agarró, que yo en un momento digo, otro guacho más. La verdad, esa es mi percepción de Kirchner en ese momento. Cuando se empiezan a hacer todas las cosas que veíamos, cómo hace este hombre, no da la correlación de fuerza, no le importaba nada, el chabón avanzaba. Yo me acuerdo de una discusión donde Lavagna, más o menos en 2005, dice no se puede hacer más distribución porque la economía se recalienta. Dice no estoy dispuesto a hacerlo. Chao, ¿cómo es el nombre? Chao, Roberto. Y acá vino esta chica. Después uno empieza a leer, che, mirá Felisa, antecedentes universitarios, esto se pone bueno. Pero lo que quiero decir es que la verdad que no parte el proceso kirchnerista de un plan, se encuentran con 10.000 quilombos, se va haciendo lo que se puede, ensayos, un poco por acá. Me parece que sí, ya ahora sí tenemos la obligación de planificar. Pero cuando digo planificar no me refiero puntualmente cuando uno habla planificación del desarrollo en economía, que es el área de esto, lo otro. En primer lugar, ¿cuál es el sujeto que queremos representar con este proyecto? No quiere decir solamente un sector, pero quiere decir, por ejemplo, que además hay cosas que no se pueden. Por ejemplo, no podemos tener todos una 4x4, todos iPhone, no es sostenible. La verdad, ese no puede ser un planteo de nuestro proyecto. Sí tiene que partir de que todo el mundo tenga un plato de comida, haya trabajo, pero todos iPhone no se va a poder. No es sostenible, esto no es sostenible. Yo creo que es parte de lo que pasó
parte de lo bueno que hicimos es parte de lo malo que hicimos. Es decir, vos estabas comiendo la basura, tuviste un Dodge 1500 y votaste en contra porque no podías tener un Audi. No se puede. Bueno, pero ahí, ¿qué es lo otro que falla? No es un problema económico nada más. Acá tiene que haber una fuerza política que trabaje minuciosamente. Claro, si no tiene ningún tipo de sentido para mí hablar del resto de lo económico, porque el chabón se va a enojar porque no tiene un Audi. Bueno, entonces llegamos a un cuello de botella. Por eso, lo único que quiero terminar, que también me parece muy importante en estas circunstancias, yo que milito en La Patria es el Otro con Andrés Larroque, nos insiste en la importancia de lo de Axel Kicillof. No es en el éter. Es una persona que es reputada, que viene mostrando su trayectoria, y no es que empezó a militar en 2009 en Aerolíneas. Empezó a militar cuando era chico, en Nacional Buenos Aires, en la universidad, y no le pueden encontrar una mácula. No se robó una Vic. Bueno, entonces me parece que no es la respuesta a todo, pero ya hay una referencia hacia adelante, y por más que haya planificación, si no hay fuerza política, para mí, en el mejor de los casos, nos vamos a quedar en el péndulo. Yo creo que todos hemos escuchado a García Linera cuando él decía caer, levantarse, volver a... Como actitud de vida está fenómeno, todo lo compartimos, pero como plan no. Ir, venir. En algún momento hay que planificar para no irse, ¿no? Bueno, eso. Después te planificás para no irte, te van a venir las cartas. Muy bueno. Sí, total. Hay que planificar porque no, se lleva puesta todo. Muchas discusiones de mucho tiempo. Voy a decir mi opinión de discusiones que cruzan años de discusiones militantes, compañeros, académicos, etc. La voluntad no determina lo que va a hacer un gobierno, pero lo condiciona. La economía no determina lo que le va a pasar al gobierno, pero lo condiciona. La inflación no determina lo que le va a pasar a los salarios, pero lo condiciona. Es decir, un gobierno popular puede querer mejorar, acabar con el hambre en la Argentina. Puede tener la voluntad de hacerlo. Es muy difícil. Tiene condicionantes por todos lados. Bien. Segundo punto. ¿Qué dije? ¿Inflación? No, ¿y el otro? Bueno, me olvidé del otro. Inflación. La inflación alta, si vos tenés inflación alta, no podés mejorar los salarios reales. No podés. Te condiciona tanto que no podés. Ahora, si tenés inflación baja, ¿pueden mejorar los salarios reales o no? Depende de qué. Y de otras cosas. Por ejemplo, la política económica. Claro. Sí. Ahora, si tenés inflación alta, no vas a poder mejorar los salarios reales. Si tenés un gobierno que no tiene voluntad, no va a cambiar el Estado, no va a cambiar las políticas económicas. Para la derecha y para la izquierda. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, centralmente, Milei quiere cambiar el Estado y la distribución del ingreso. Son sus dos búsquedas más importantes. Quiere destruir el sistema previsional, quiere destruir los controles, quiere destruir las regulaciones. Y si uno creería que es una cuestión de voluntad, estamos fritos. Chau, cerrá todo, ya está. ¿Qué discusión vamos a tener? No hay discusión, no hay que discutir nada. No hay rol. Los actores sociales no tienen roles. Ya está, gobiernan ellos. Ya está. Es una cuestión de voluntad. Listo. El tipo tiene una voluntad clarísima. No sé si ustedes cómo lo perciben. Yo veo una voluntad clarísima. Como hace mucho tiempo no hay un presidente con tanta claridad sobre lo que quiere hacer. ¿Lo puede llevar adelante? Anda a saber. Anda a saber. Entonces, si hay la economía condiciona la política. Discusión años, todo el tiempo. A veces condiciona más, a veces condiciona menos. A veces condiciona más, a veces condiciona menos. Yo digo que la inflación de 250% es un condicionante de la zamputa, perdón la expresión. Es enorme. No es lo mismo tener una inflación de 250% que una inflación de 30%.
Y en general se subestima, por eso lo digo y lo dije tan fuerte, se subestima el problema. Es como si no pasara, o como si es un problema menor. No es un problema menor, es un quilombo grande, eso es lo que digo. En ese marco, a mí me encantó la acotación de la administración versus transformación. Me encanta, espectacular. Justamente va al punto. Yo lo que digo es que lo que le pasó al gobierno anterior puede tener un cacho de voluntad. Claro, sí, pará. Obvio que había un quilombo. Obvio que había un quilombo de la voluntad. Había un quilombo enorme, ¿eh? Y una discusión muy grande hacia adentro sobre hacia dónde hay que llevar esto. Ahora, que el gobierno tuvo muchísima más impotencia para mejorar la situación económica a lo largo de los años, yo no tengo ninguna duda. Y se volvió un administrador, no transformó nada. Y por ahí no era solo un problema de voluntad, sino otras cosas. Entonces yo, cuando me pongo a discutir política económica, no quiero discutir voluntad, quiero discutir las otras cosas. Yo soy economista, me pongo a discutir eso. Después, claro, obvio que la economía condiciona y no determina. Obvio que por momentos es más central que otro. Pero vamos a discutir eso, es mucho más enquilombado. Mucho más enquilombado. Si fuera un problema de voluntad sería mucho más fácil salir de esto. Y cuando gobiernan los otros, olvídate, te cambian el país en 2 minutos. Me quedan un par de cosas divertidas, interesantes, sobre inflación y sobre la pandemia. La pandemia, Ucrania, la sequía. ¡Oh, qué quilombo! La pandemia, la Esperá, guerra y la sequía. ¡qué quilombo! Y encima no tenía voluntad. ¡Oh, cómo no! Pero Dylan tuvo moquillo. Divina tu boquilla. Bueno, no, pará. ¿Podemos decir muchas más cosas ahora? No las vamos a decir. No, claro, porque si no paramos, no terminamos más. Ahora, con todos esos quilombos, yo creo, ahí me pueden correr por voluntarista, yo creo que había otra salida, que se podía hacer otra cosa, que no tenía que terminar con 250% de inflación, que fue centralmente lo que yo creo desde el PAC. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que hacer para no llegar ahí? ¿Se entiende? No fue ni la Ucrania, ni la pandemia, ni nada, son quilombos grandes, obvio que son quilombos grandes, obvio que la falta de dólares está en quilomba, pero el quilombo era otro, empezó a ser otro. La inflación tomó vida propia. Al tomar vida propia, anda a agarrarla, y si tenés un gobierno que no tiene claridad sobre lo que tiene que hacer, olvídate, tiene discusiones internas, olvídate. Y no vamos a ir, no vamos a seguir los cambios en el Ministerio de Economía que hubieron, no. ¿Por qué? Porque el quilombo se te incrementa y tiene una explicación de por qué vos no pudiste salir, en términos de claridad sobre cómo atacar el principal problema. ¿A qué me refiero? A que administrar o tratar de transformar la economía en un contexto a veces es más difícil que en otro, ¿sí? Que obviamente que es más difícil administrarlo con la guerra de Ucrania, la sequía y la pandemia, pero no necesariamente tenía que pasar lo que pasó. Y en ese sentido, creo que la política tiene mucho para decir, y la política económica tiene mucho para decir, y los economistas tenemos que poder responder qué habríamos hecho y qué tenemos que hacer en el próximo gobierno si es que finalmente dejamos de sufrir. Eso es lo que creo que tenemos que decir nosotros, es responsabilidad de los economistas. Antes de dártelo, solamente me quedó, ¿dónde está la señora que preguntaba sobre la soberanía? Yo que solamente porque me parece que es un tema que no tocó nadie y creo que es un tema central en este momento en la Argentina. Esto que hablábamos de que este gobierno se caracteriza por su intención fundamental de abrir espacios de negocios para lo que venga y entregar lo que haga falta para... Yo no sé si el principal objetivo es ganar las elecciones, no sé si el principal objetivo es bajar la inflación. Estoy confundida, ¿no? Antes que el dólar, cambiar la distribución del ingreso, eso estoy segura. De eso sí, de destruir el Estado, cambiar la distribución del ingreso, pero de repente te dice, vamos a dolarizar, es lo más importante, el peso es un excremento y ahora el precio es lo que se tiene que hacer fuerte. ¿Quién te dice que mañana... No, ¿quién te dice que mañana no se le ocurra algún dolarizar o decir que el Estado para algunas cosas tiene que servir de alguna manera? No sé, es muy impredecible todo esto, pero lo que sí está clarísimo es que este gobierno vino a entregar
los recursos naturales, los bienes comunes naturales, y las empresas y los espacios de negocios que se pueden abrir en la Argentina. Entonces, ahí hay una entrega de soberanía de todo tipo, además de otras soberanías que no tienen solo que ver con lo económico, ¿no? Como habilitar bases militares, como dejar que se instalen en nuestro territorio observatorios de distintos tipos de países extranjeros. Y cuando hablamos además de cesión de soberanía a Estados Unidos o al imperio dominante que es Estados Unidos, tenemos que saber que la élite gobernante en el mundo, la élite dominante más que gobernante en el mundo, es la élite anglosajona israelí, o sea, no es solo Estados Unidos, es un entente de una importancia y de un poder económico terriblemente fuerte, que es la que en su impulso intenta en la Argentina hacer pie y además disputar desde esta cuestión los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos para que en esta región no entre el otro polo hegemónico que está más bien basado en los BRICS, en China, Rusia, la India y Sudáfrica, sobre todo China y Rusia. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. No, desde América Latina. Perfecto. Anticapitalismo, antiimperialismo, que eso es fundamental, y la descolonización, porque si no seguimos en la misma rueda de los mismos errores que se repiten desde hace 500 años. Exactamente, pero quería resaltar esto, ¿no? Que la soberanía está en peligro dramático, no solo por el RIGI, sino por todo los otros tipos de acuerdos que se están implementando. Bueno, vamos a cerrar. Agradecemos a los panelistas y quedamos con el compromiso de seguir trabajando por un plan de desarrollo que sea sostenible, digamos, y que el péndulo deje de existir para que sea un plan de desarrollo efectivamente sostenible. Los invitamos arriba, vamos a estar tomando unas cervezas. La idea es aportar para el Encuentro Nacional Plurinacional de Mujeres y Diversidades, así que están invitados, es acá la puertita, no de al lado, sino en la otra. Bueno, y muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro. Miren las redes que vamos a estar publicando ahí. Gracias.